Bueno, muchas gracias Casi Ángeles, muchas gracias. Qué bueno que hayan estas propuestas televisivas para que la filosofía llegue a los medios. Miren por dónde llega la filosofía a los medios. Por Casi Ángeles. Conclusión, como dice Lichín, hasta con mierda se hacen ranchos. Una excelente conclusión de la filosofía china como para pensar entonces desde qué lugar se construye sentido. Heráclito, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. La frase remite, les decía, a un pensador muy particular, un pensador de los denominados presocráticos. Lo primero que tenemos que entender es que toda la filosofía griega no es homogénea. Al interior de la filosofía griega hay mucha discusión, hay muchas posturas muy diferentes. No es lo mismo Platón que Aristóteles, no es lo mismo Platón y Aristóteles que Epicuro, y cada una de esa diversidad que se va planteando en términos filosóficos después va a influir en los diferentes sistemas filosóficos que se han ido desplegando en Occidente. Pero además no es homogénea en términos temporales. Uno cuando piensa en la filosofía griega piensa en la época ateniense, con Sócrates, su muerte, Platón y Aristóteles discutiendo, como si la filosofía fuese solo esa época clásica. Bueno, no, hay un origen de la filosofía en lo que se llama el pensamiento presocrático, que, para que se ubiquen, es un momento en el cual todavía Atenas no es la polis o una de las polis más importantes de la comarca, sino que el mundo griego es un mundo muy disperso, en islas, en ciudades que por ahí están en lo que hoy es Turquía o Asia directamente, ¿no? O incluso Parménides viene de Elea, que es la península itálica. O sea, es una comarca de polis muy dispersas entre sí, donde en cada lugar van surgiendo ideas y pensadores que todavía no constituyen en sí mismas esas ideas algo estrictamente racional, sino que todavía la filosofía tiene un elemento mítico. Muchos son muy duros contra esta época y dicen, bueno, esto no es todavía verdadera filosofía porque en estos pensadores tales, Anaximandro, Heráclito, Parménides, los llamados presocráticos, pervive todavía algo de mito. Pero para otros, en los que yo me ubico, dentro de una línea que me siento más cómodo, más seductor en lo que proponen, hay otra línea que al revés encuentra en este elemento mítico una diferencia, que hace de la filosofía algo no tan cuadrado, no tan sistemático, no tan argumentativo, sino también puesto en una búsqueda, que es la búsqueda que en sí misma generaba también el mito en el origen mismo de la filosofía. Entonces a Heráclito lo encontramos en esa etapa donde sus escritos son escritos que nos llegan en fragmentos con una alta poesía, casi como si fuesen estiletazos enigmáticos que pretenden darnos a entender ideas, pero para que las interpretemos. O sea, no es claro Heráclito. Su mote de el oscuro no remite únicamente a que de él solo encontramos fragmentos dispersos, sino que su manera de escribir es una manera bastante problemática, porque entiende que la filosofía tiene que vérselas con la interpretación. Hay algo que nos brinda el pensador con una idea, pero hay una mitad que se le añade en la interpretación que uno hace. Imagínense, 3000 años atrás, fragmentos perdidos de un tal Heráclito, todo lo que podemos decir sobre él va a estar sujeto a una interpretación bastante abierta. Y esto ha sucedido con Heráclito, al que lo han en algún sentido estigmatizado mucho. No es un pensador querido, es un pensador que es recuperado por la tradición más negra, entre comillas, de la filosofía, por Marx, por Nietzsche. Es un pensador recuperado por Heidegger, ¿sí? Y es un pensador que hoy nos hace pensar mucho el lugar del cambio
el lugar del cambio en la filosofía. Así que después de la pausa analizamos la frase de Heráclito: nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. Volvamos ahora a la frase de Heráclito. Es interesante esta frase: nadie se baña 2 veces en el mismo río. Primero y principal porque, como siempre pasa, y esto lo hemos dicho mucho en este programa, esa frase así dicha no existe. Estamos medios podridos, ¿no? De que las frases que se le adjudican a los pensadores después no las encontramos en ningún lado. O no, en realidad no es que estamos podridos, es el modo en que construimos la historia. Aquí ya vimos que el solo sé que no sé nada no está en ningún libro de Platón, el fin justifica los medios no está en ningún escrito de Maquiavelo. O sea, en definitiva, la frase nadie se baña 2 veces en el mismo río, uno encuentra esa idea en un libro de Platón, que es el Crátilo, donde Platón le hace decir a uno de los personajes que Heráclito dice algo como eso. Pero de los fragmentos de Heráclito, que hay como bastante consenso, que han sido los fragmentos escritos por el pensador, hay algo parecido, ¿no? Dice como: sobre aguas distintas corren ríos distintos, frases como más crípticas que esta, que tiene mucha fuerza popular, ¿no? Porque lo que tiene es de inmediato algo que la filosofía ha perdido y que me parece casi en tensión con todo lo que dijimos de Heráclito. Una de las consecuencias positivas de la filosofía cuando se populariza, que es que permite que uno rápidamente entienda el ejemplo y se le abra la interpelación. O sea, cualquiera de nosotros nos ponemos en ese lugar de aquel que mete la patita en el río, la saca y cuando la vuelve a poner, el agua ya es otra. Y que si vuelve a sacar la patita y la vuelve a poner, ya es otra. Y que es imposible volver siempre sobre las mismas aguas, porque las aguas básicamente fluyen. Se le adjudica a Heráclito la frase pantarrei, que en griego es todo fluye, o todo cambia, tal como escuchamos recién la canción, pero que Platón le hace decir también a Heráclito la frase sobre Heráclito, la frase todo fluye, nada permanece, como el agua que fluye todo el tiempo. Y además el agua fluye y no vuelve, porque si tomásemos una concepción circular de la realidad, ese agua podría de algún modo, digamos, rematerializarse, renovarse y volver sobre sí misma para incurrir en el mismo punto por el que alguna vez pasó. Pero ni siquiera es esa la lógica que anima nuestra idea, sino que las aguas, como todo lo que fluye, proviene, no sabemos de dónde, pasa, sucede. Hay un momento en el que el agua pasa por donde estamos. A eso lo llamamos el presente, el instante. Un punto inexistente donde lo que fluye atraviesa, ¿no? Y se va. Y se va para siempre. Por eso no hay mejor ejemplo que el río para comprender esta idea de lo que cambia sin parar y que en definitiva apunta a una de las temáticas tal vez más traumáticas existencialmente hablando para el ser humano, que es la idea del tiempo. Ese río, como decía Borges, alguien que ha leído mucho Heráclito, lo ha trabajado en sus poemas, creo que tiene 2-3 poemas que llama Heráclito. Ese río es el tiempo. El tiempo que siempre está sucediendo, el tiempo que no podemos controlar, el tiempo que nos sobrepasa y que no podemos detener. A lo sumo podemos poner la patita para que el agua nos toque y sentir lo efímero en toda su magnitud, en ese instante, en esa milésima de segundo donde la gotita nos está tocando para irse. La pregunta filosófica en realidad a lo que apunta es a pensar
a pensar si hay algo que sin embargo permanece o se sustrae al cambio permanente de las aguas. O dicho de otra manera, lo que está cambiando todo el tiempo es el agua, y sin embargo el agua transcurre siempre sobre el mismo río. Si el agua, como suponemos, es una metáfora de la realidad, podemos decir que lo real está siempre mutando, pero no muta de manera anárquica, porque hay un cauce, hay un río, que no es nada sin el agua, pero que sin embargo permanece. Tal vez todo cambie, todo el tiempo, pero lo que cambia es siempre lo mismo. Y aunque nos parezca paradójico, podemos pensar realmente esta tensión que rompe con las dicotomías clásicas del pensamiento binario y pensar que el río es la expresión viva de algo que al mismo tiempo es lo mismo y está cambiando. ¿O no somos así los seres humanos? No soy yo Darío, usted señora, usted señor. No somos todos al mismo tiempo los mismos, pero a cada segundo otros. Hay un llamado sobre la frase. A ver, escuchamos al oyente. Que me perdone Heráclito Stanriver, pero sí, hay alguien que puede bañarse 2 veces en el mismo río. El hombre que vive en el Stone River, porque es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. El indomable. Bueno, muchas gracias por el llamado. El hombre es ese río, el ser humano es ese río. No es que no puede bañarse o puede bañarse, sino que el río somos nosotros. Me parece interesante pensar por ahí la frase de Heráclito y pensar esta forma de romper con el binarismo. Porque si no, se produce como una especie de combate a 2 aguas, para seguir con la metáfora, donde por un lado lo que decimos es, hay algo que permanece siempre igual. Por ejemplo, la identidad, yo soy quien soy, siempre el mismo. Y del otro extremo alguien que dice, nada es idéntico a sí mismo porque todo está sujeto al cambio permanente. Tal vez una interesante forma de hacer convivir esos 2 extremos es no resolverlo ni para uno ni para el otro, y ni siquiera plantear un equilibrio, sino, a mí me gusta mucho esta idea de una tensión creativa. Porque el río es siempre el mismo, aunque sus aguas cambien todo el tiempo. Las aguas no cambian en árbol, en vaca, en teléfono. Las aguas cambian en agua. O sea, hay una lógica. Heráclito dice, hay un logos detrás del cambio. No es un cambio ilimitado. Las aguas cambian en el marco de un río que permanece siendo de algún modo siempre el mismo, pero que no es nada si no tuviese las aguas que corren sobre él. Cuando uno piensa la pregunta por la identidad, ¿quién soy yo?, muchas veces incurre como en esta dicotomía y trata de aferrarse a algo que se convierta en sujeto, en sustrato, algo que esté como inmune al cambio, o del otro costado se abre de manera casi arrojada a lo que nos hace transformarnos a cada minuto y nunca encuentra algo que permanezca. Tal vez una interesante forma de pensar nuestra identidad, gracias a la frase de Heráclito, es salir del pensamiento binario de esta manera. Como ese río, somos el mismo río, pero siempre somos otros.